bueno, voy a hacer rapidito porque tenemos mucho para hablar. Yo les decía de una historia en particular. Nos enteramos que hay una hija de uruguaya que estaba jugando en la selección de España, que empezamos a ver el currículum, jugó al voleibol en 255 países y ahora agrega más información que nos sorprende. María Priscila Schlegel. Más o menos por ahí el apellido, que es alemán. Gracias, María, por estar. ¿Todo bien? Gracias a vosotros por invitarme. Fenomenal. Tenemos que arrancar por ahí, o sea, presentándote a la gente. María, de esta historia, aparte se da la casualidad de que María es sobrina de Eduardo Mosegui, que fue parte de la AUF, del Ejecutivo, trabajó también justamente en la Secretaría Nacional de Deporte, en lo que fue la última dirección de Sebastián Bauzá. Ella es sobrina, o sea, de Eduardo, que le mandamos un abrazo, es hermano de la madre. Contanos un poco de tu vida. De vos, todo contanos. No, y bueno, eso, ¿no? A nivel deportivo, sobre todo eso, ¿no? Jugás en España al voleibol, jugaste en muchos países, formás parte de la selección. Sí, juego en la selección española de voleibol. También he sido atleta, pero lo dejé chiquitita. Hacía salto en alto. Y nada, me llevo dedicando a jugar profesional de voleibol 10 años. En estos 10 años, pues empecé en España. De España me fui a jugar a Italia, a la segunda división. Jugué en la A2, volví a España un año. Luego me fui a Alemania 2, estuve 2 temporadas en Alemania. No, una en República Checa, 2 en Alemania, que también me pierdo yo. De Alemania me fui a Estados Unidos, jugué lo que es la primera liga profesional que se creó en Estados Unidos. Terminé en Puerto Rico, quedamos segundas en la Liga de Puerto Rico y el año pasado empecé en Rumanía y a mitad de temporada cambié, me fui a París y ganamos la Liga con París. Me perdí. No, normal, no te preocupes, mi mamá también se pierde. Sí. ¿Y algún otro deporte de chica? Porque tenés una familia deportiva, nos contabas detrás de cámara que, bueno, estás vinculada a diferentes deportes también. Sí, mi papá biológico, Mike Schlegel, hacía baloncesto. Mi papá, con el que me crié en España, tiro con arco, campeón olímpico en tiro con arco. Y, bueno, fue campeón olímpico. Sí. Increíble. Sí, no, sí, yo soy una paquete, mi familia, es malísima. Pero sí, y no, yo de pequeña hacía solamente salto de altura, bueno, atletismo y voleibol, y ya. No tenía tiempo para más, estudiaba y además hacía 2 deportes. Luego con el tiempo lo fui derivando. Primero me dediqué solamente al atletismo y luego me dediqué al voleibol. Tu madre no dijiste, pero también era deportista. Y mi mamá atleta, claro. Claro, por eso. Mi madre tuvo el récord de Uruguay de 400 lisos durante un montón de años. Ahora se lo quitó una chiquita hace poco. No, mi mamá me mataría si no sé el nombre. Capaz todo, que fue pero... Débora, en 400 puede haber sido Débora Rodríguez. Exacto, creo que sí. Debe haber sido Débora. Y ella es Carmen Mosegui y tuvo el récord un montón de años. Increíble. No, y la gran pregunta es, ¿qué haces ahora en Uruguay, no? Porque después de todo este recorrido, bueno, por algo venís al paisito, ¿no? Más allá de las raíces, estuviste el otro día en Durazno, tengo entendido que estás dando charlas. ¿Por dónde viene la mano? Sí, la verdad que no, estoy encantada, súper contenta. Uruguay me está encantando. Tenía muchas ganas de venir porque al final mi familia es de aquí y estoy conociendo a toda mi familia, que también es la parte principal de este viaje, es conocer a mi familia. O sea, ¿no habías venido? No, vine con 4 años. Ah, viniste con 4 y después no habías venido. Claro, de lo cual yo no me acuerdo de nada, o sea, no me acuerdo de nada, cualquier recuerdo, pero... Y cada vez que digo, no es la primera vez que vengo, tengo a mi mamá y a mi abuela por detrás diciendo, no es la primera vez, ya venía con 4 años. Pero para ellos debe ser muy emocionante, ¿no? Sí, sí, no, y para mí, la verdad que para mí. Sí, para todos debe ser. Estoy muy contenta de estar aquí. Y luego, pues nada, una vez que llegué, a través de mi tío, incluso también por las redes sociales, nada, me contactaron y estoy en contacto con Biguá, me dejaron entrenar, utilizar las instalaciones, conocí a las chiquilinas que tienen entrenando, incluso entrené con las mayores. Y en Durazno estuvimos con el intendente, conocimos la ciudad deportiva y nada, espectacular, la verdad que es súper bonito. Y aproveché y hice ahí una pequeña charla. En Durazno hice una charla con los chiquilines que están empezando ahí a jugar a voleibol y en Biguá he hecho charlas clínicas un poquito más extensas. Y nada, aprovechando. ¿Y en esas charlas qué comentás? Porque tenés mucho para contar. ¿Ves que hablo mucho? Claro, hablo mucho, sí. Nos encanta, estamos todos así inclinados para atrás. Estamos como Bielsa no habló todavía. Bueno. Se ven las imágenes del otro día. Ellas son en Biguá. Sí, ¿Te gusta que te digan María o Priscila? ¿Cómo te dicen? María. María, perfecto. O sea, ahora de mayor te contesto los 2 nombres. De chiquitita, cuando me llamaban Priscila, no contestaba yo uno. Respondía. Pero no. Sí, los 2. Porque hay mucho para comentar del mundo del voleibol, ¿no? Sí, no, y aparte que a mí me gusta mucho la formación. Yo trabajo mucho en España, hago estas clínicas, hago los campus de verano y los tengo una semana entera. Son siempre con categorías inferiores, o sea, por menos de 18 años. Y trabajo mucho, mira, eso fue en Durazno, por ejemplo. Y era mucha formación con ellos, mucha técnica y luego compartir mi experiencia, que creo que al final es importante no solamente para quien se quiera dedicar al mundo profesional, porque
el voleibol tiene muchas salidas que no solamente es dedicarte profesional. Yo siempre le digo a las chiquilinas que empiezas en voleibol, te gusta, aunque no tengas un buen nivel, mañana te tienes que cambiar de ciudad, empiezas un proyecto en otro lugar, si hay voleibol te apuntas y de repente, pam, conoces a 12 personas con algo en común contigo. Entonces yo un poco me dedico a compartir mi experiencia en el voleibol, compartir mi experiencia vital y un poco luego en el ámbito más profesional, pues asesorar a clubs, a equipos, a entrenadores, a nenas y un poco por ahí. Pero bueno, todavía estoy creando mi camino al lado, en paralelo a las canchas. ¿Y cómo visualizás que se pueda desarrollar, por ejemplo, el vóley acá en Uruguay? Que hace una semana atrás tuvimos una pareja de uruguayos en el Mundial, como Hannibal y Yambía. En el Mundial de Beach. Porque le falta mucho para que se desarrolle el deporte en nuestro país. Bueno, creo que en el beach les va Sí, a nivel bien. Sudamérica y Panamericano, Va a las bien, duplas ¿no? uruguayas le va muy bien. Exacto. Y luego en la cancha, bueno, el otro día estuve viendo ahí coincidí con una chica que también me gustó mucho. Creo que bueno, que seguramente también la formación, el crear proyectos donde los chiquilines puedan desarrollarse, que puedan competir entre ellos. No hace falta que tampoco sea una gran competición porque hay que empezar de a poco, pero que sean programas donde la formación sea importante y que haya un proyecto a largo plazo. Claro. Porque al final los pequeños, el objetivo es que se diviertan. Sin Si duda. se divierten, continúan. Sin Si duda. continúan, hay futuro. Entonces, por ahí va un poco la proyección de que haya... Gran frase. Sí, sí, para al todos final- los deportes. Al final el deporte tiene que ser divertido. Y Si no, no yo- seguís, como cualquier Tal cosa. cual, tal cual. ¿Vos empezaste a hacer voleibol a nivel educativo o en un club cuando eras más chica? Mira, yo empecé primero con atletismo y a los 12 años en el colegio pusieron la actividad de voleibol. Y mi mamá había practicado voleibol en Progreso. Y me dijo, María, ya he probado voleibol, apúntate que yo creo que te va a gustar. Y bueno, 10 años más tarde sigo jugando. De Progreso a la selección de Exacto, España. exacto, sí. Diego te había hecho la captura de que eran de Progreso, ¿no? Vos le dijiste. Exacto. Sí, no. Me quedé colgado con el tema del interior, ¿no? Porque me da la sensación, y esto es una opinión, que acá en Uruguay, a diferencia de otros deportes, por ejemplo, te pongo el caso del básquet, que seguramente entra en el podio de los más populares, en el interior la cultura del vóley llega, que quizás el básquet es algo mucho más capitalino. Por lo menos a nivel femenino, yo tengo los recuerdos de haber visitado distintos colegios y demás, y siempre una o dos canchas de voleibol uno veía, o por lo general... La DIC ayudaba también. Exacto. Un torneo de colegios que se hacía en todo el país. Hay como determinada cultura. Ahora, ¿vos qué diferencia ves, por ejemplo, en cuanto al desarrollo, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cuál sería, digamos, la NBA del vóley, digamos, a nivel mundial? ¿Y dónde está parado Uruguay en ese terreno? O sea, hablarte de datos como muy específicos es complicado. Yo, una idea principal, llevo aquí una semana de y tus 3 sensaciones, días. obviamente. Y sí que me han contado un poco que en el interior hay como más voleibol y que las chiquilinas, por ejemplo, que igual aquí en Vigo me contaban que están empezando con escuelas de 11, de 13 y que en el interior juegan a voleibol desde que tienen 6. Entonces, que esos años es lo que les distancia un poco en cuanto a formación de las pequeñas. A ver, como escuela, yo creo que como escuela te tendría que decir la italiana. La italiana tiene el voleibol por bandera, creo que estaría el fútbol como primer deporte porque es algo prácticamente mundial, pero luego estaría el voleibol, creo que incluso antes que el básquetbol, en Italia. Mira. Sí, y hay una escuela muy buena. Tienen incluso, yo jugué en la segunda liga italiana que tenía un nivel parejo a la primera española, entonces hay como mucho, depende en qué liga juegas. Y jugaste como profesional. Sí, ahí Contratada estaba con como un equipo. profesional. Italia es particular porque no tiene, ahora sí que han empezado a considerarse profesionales, pero incluso contratos de mucho dinero no eran profesionales hace poco tiempo y ahora lo han cambiado y lo han regularizado. Pero sí, profesional para mí, en distintos países la condición de profesional significa que tienes las condiciones profesionales, que estás dado de alta, etcétera, la seguridad Claro, social, no claro, sé cómo sí, se sí. llamaría aquí, BPS, no sé. Sí, BPS, sí, trabajando. Es una adaptación Pero de bien, este para una país semana tenés rápido. mucho dato, más que nosotros, ¿no? No, pero bueno, igual luego hay otros países que quizás no, pero bueno, yo y el resto de mis compañeras te desplazas a ese país, tienes la casa, el alojamiento, Claro. 24/7, yo estoy 8 horas dentro del pabellón y los 9 meses de contrato tienes que dar una disponibilidad 24/7. Yo tengo el casamiento de mi primo el sábado y no puedo ir, Claro. porque es imposible. Entonces, bueno, lo que me preguntas un poco de desarrollo creo que tiene que ser lo que he comentado un poquito antes, que haya esa formación, tener buenos profesionales o buenos entrenadores que puedan formar a esos pequeños, que yo creo que a día de hoy empieza a desarrollarse un poco lo que es la formación online, que también puede ayudar, quizás cuando pues, un pueblo del interior, una ciudad del interior que no puede llegar a tener recursos como para poder tener un profesional que les enseñe, que pueda formarse a través de, no de las redes sociales, sino de los recursos que hay online. Y a raíz de ahí seguir, y yo creo que
la motivación en competencia también puede ser interesante. Ahí estamos viendo imágenes de la selección. Lograron clasificar al Mundial, ¿no? En la selección Eso de España. fue Contame cómo fueron los increíble. partidos y esa clasificación. Para nosotras, lo máximo que se podía aspirar a jugar en la selección española era un europeo. Eso era lo que en mi mente entraba. Cambiaron la normativa y metieron que en el Mundial entraban 32 equipos cuando antes eran 21. Esa clasificación de 32 equipos tenías que conseguirla la temporada anterior. Nosotras íbamos ahí al pelo, no se sabía si entrábamos o no. Porque como no se sabía qué país era el organizador, teníamos que asegurarnos quedar como entre las 30. Entramos las 29 y nada, entramos bien. Pero fue una clasificación histórica porque yo nunca jamás en mi vida pensé que iba a poder jugar un Mundial. Mirá. Y entonces solamente el hecho de clasificarnos fue increíble. Estar ahí fue espectacular. Terminamos las 18, clasificando a las 29. Conseguimos la clasificación después de 43 años. La anterior clasificación había sido por invitación, realmente no había habido esto que os comento de una clasificación real, ¿no? Y una vez que estuvimos en el Mundial, hicimos un 3-2 contra Canadá, que eso lo que supuso fue puntuar por primera vez, porque los puntos se reparten al ser los 3-2. Y luego conseguimos el último partido, lo ganamos contra Bulgaria y ganamos el primer partido de la historia para España en un Mundial. En un Mundial. Entonces, bueno, nada, increíble, increíble. La sensación de verdad de hacer historia con mis compañeras. Tenemos un grupo buenísimo que viene trabajando muchísimo, que hemos cambiado y desarrollado el voleibol gracias también al entrenador. Al final, Pascual lleva ahí 10 años. Desde que yo estoy en selección está Pascual. Vos hablas de la generación del cambio, le llaman, Sí, ¿no? Ahí yo en siempre España. le digo que es la generación del cambio, porque yo tuve también la suerte de, de ver el cambio de la generación anterior y realmente la mentalidad ahora mismo, poquito a poco, pero va siendo ganadora. No nos enfrentamos a equipos con mentalidad chiquita, sino hemos jugado contra un Turquía y hemos hecho parciales. Obviamente a un Turquía no le vas a ganar. Ahí estás, mirá. Pero ese fue el partido que ganamos. Y además ganamos bien porque Bulgaria es un equipo que está dentro de la Liga Mundial. O sea, en el voleibol está a nivel internacional se juega la BNL, que es la Liga Mundial. Sí. Luego en Europa la Liga de Oro y la Liga de Plata. Nosotros jugamos la Liga de Oro. Bulgaria está en la Liga Mundial. Entonces, cuando nos enfrentamos a ese equipo, yo creo que Bulgaria pensaba... Claro, bueno, era un trámite. es un bueno, paradito. y el bueno nos lo llevamos. Así bien, que no, qué bien contentos. metida, María. Nico, ¿qué importancia tiene el coaching en el vóley de elite? Porque te escucho hablar y es más, te visualizo en el futuro. Hoy tenés una charla de tardecita con un coach, Sí. como Tonelo. Sí. Hoy hago el método Baldo, así que no, contenta por eso. Me gusta mucho, es verdad que me gusta la parte formativa y por mi experiencia como deportista, bueno, hay muchas cosas que vas aprendiendo. La mentalidad, cómo gestionar las cosas, cómo te lo tomas. Y luego el entrenador o la entrenadora que te dirige también es muy importante, muy importante. Yo tuve suerte de que, sobre todo en mi edad de formación, mis primeros años, tuve muy buenos entrenadores. Yo les considero muy buenos porque gracias a estoy donde estoy porque he aprendido mucho durante el camino. Igual que en selección, yo en selección aprendí muchísimo. ¿Qué tiene España? Porque a nivel de deportes colectivos siempre tiene, o sea, por supuesto que en cada rama distinto, como el básquetbol que tuvo su momento y su desarrollo, pero digo, formar parte de una selección española no es fácil, hay mucha gente en España. Y María se metió en una convocatoria, ¿no? Pero digo, a nivel colectivo, ¿qué tienen los deportes colectivos España? ¿Por qué Mira, es tan fuerte en todos los deportes? Es verdad que en colectivo somos muy fuertes y en voleibol siempre tenemos nos falta, o sea, hasta este momento que hemos entrado en el Mundial, siempre somos el deporte colectivo que le falta. Que le ha costado un poco no, más. Sí, que no tiene esos resultados. Estamos muy mal acostumbrados. Tenemos jugado en selección de baloncesto medallista olímpica, tenemos balonmano siempre está en los juegos y entrar en los juegos es una locura. Es muy difícil, O sea, ¿no? es una Yo te iba a locura. preguntar por eso. No, entrar en los juegos es una locura porque ¿Es la Liga Mundial? ¿Es como está la Liga Mundial? no, es mucho más difícil. ¿O más? Mucho más difícil. O sea, entran 12 equipos, de los cuales, por ejemplo, si no me confundo, en Europa son 6. Claro, muy nosotros en exigente. el europeo quedamos las 18 también. O sea, nosotros hemos quedado las 18 de Europa y las 18 del mundo. Claro. Sí. O sea, eso, por ejemplo, en los últimos años. Es muy complicado, pero no, España tiene muy buen nivel deportivo. Nosotros seguimos remando, seguimos luchando como selección para poder... Yo creo que la generación que viene ahora, yo estoy incluida en la generación del cambio, pero de las viejas, de las más mayores. Pero en el equipo de las leonas del vóley que tenemos ahora mismo en España, es grande. O sea, las chiquilinas que vienen, para mí tienen la mentalidad adecuada, el trabajo adecuado. Tus compañeras las que tienen ganas. 20, 22, eso.
tenemos grandes talentos y yo creo que la selección espero que continúe creciendo y que siga dando grandes éxitos al país. Yo la quería tener jugando en la selección de acá. En la pero selección de acá ya no la podemos nacionalizar. No hay chance. Argentina anda bien a nivel de voleibol, ¿no? Sí, Sí, Brasil sí, también. sí, Sí, sí. Se Brasil metieron en los últimos juegos, no, si no me confundo, en los anteriores. Claro. Sí. Lograron un cupo. Lo que pasa es que, como decís, en Europa hay 4 cupos nomás para Europa o más. Seis. ¿Cuántos Creo de que los son 12? 6. Seis, Igual seis me de los 12. confundo, creo que son 6. La mitad de los 12. 12 es muy poco para un Es juego. es prácticamente imposible. Y vos lo ves, los partidos muy exigentes. Sobre Dentro todo. de los 12 primeros de la clasificación mundial, creo que 8 son europeos. Es una locura. Es un una montón. locura. Sí, yo te preguntaba los deportes colectivos porque tenía entendido que en el básquetbol, por ejemplo, lo metieron mucho la educación, que siempre hablamos de eso, ¿no? Por eso te pregunté hoy Sí, también. en el cole ¿cuándo también viene? se da voleibol, ¿eh? En el cole, allí en Claro. España, y ahora... Pero público está en también. auge. Claro, claro. Colegio público también. Claro, claro. Bueno, yo fui a educación pública. Y, Que es lo que siempre decimos, sí, del desarrollo, ¿no? A Que nivel de concertado y educación. público, que concertado no sé si existe aquí, que es como mitad... Bueno, es más barato que un... No lo sé. Bueno, no lo sé. Sí. No, acá hay privado y público. Ah, no, ahí hay una cosa Hay que es que pagar. concertado. No, también. mentira, sí. Sí, bueno, ahí también. Pero hay un intermedio que está bueno. Eso está Sí, bueno también. Sí, está bueno. Pero bueno, igual, yo en la educación pública, yo por ejemplo luego he estudiado educación física y Sí. las prácticas de mi carrera las he hecho, por ejemplo, Claro. dentro de un liceo. No, de un liceo no. Sí, un liceo. ¿Cómo estás adaptando los términos a Uruguay? Sí, no? sí. Liceo, intento. y ella hace como la pausa y piensa cómo decirlo. Claro, pero para mí sería un Secundaria. instituto. ¿Ya sos Muy bien. profe? Ya Sí, sos profe sí, sí, recibida, yo tengo ¿no? el máster en profesorado, en Bien. formación del profesorado, y sí podría ejercer. Podrías ejercer. Podría Pero por ejercer ahora en vas a seguir privado. jugando. Ahora decías, bueno, estás acá, no tenés equipo o volvés y ya tenés equipo. No, de momento sigo ahí con mi manager hablando para Ok. ver qué oferta aceptamos, dónde vamos, qué hacemos. Entrenando, trabajando. Aquí, por ejemplo, estaba entrenando, pero estoy mentalmente Y cansadísima. lo que pasa son 15 días, estás en control, no te sueltan los parientes, Sí, te no me tienen da, no me agarrada, da, no me da. bravísimo. Pero no, ahora cuando vuelva a España, la idea es seguir entrenando y a finales de diciembre, enero estaré en otro equipo. Estamos trabajando de a qué lugar voy, como veis, no le tengo mucho miedo a las fronteras, con Claro, lo cual sí. en un lado o en otro y donde haya un proyecto atractivo que pueda ser ilusionante, Está para bueno. allá que me voy. Y el tema de las redes sociales, porque me parece que necesitas algún seguidor, ¿no? Está floja de seguidores, no, al revés. Lo primero que mira Diego en redes sociales es los Yo seguidores. lo miro porque no entiendo nada y no sé si está ironizando. No, No, claramente primero lo que estoy verdad. organizando, Martín. Es lo primero por que mira, favor. la cantidad de seguidores de... No, los pero a tips. ver, hablando en serio, el manejo tuyo con las redes claramente se nota que es muy bueno. También te da la chance de llegar a mucha gente joven, Sí. me imagino, ¿no? Es parte de la idea que tenés, ser como ese puente entre lo que es el vóley y bueno, el público más juvenil. Sí, empecé un poco con... Bueno, la idea era un poco formativa cuando empecé, sobre todo porque veía que había mucha lesión con las categorías inferiores y yo quería compartir lo que era conocimiento para la prevención de lesiones, ¿no? Ejercicios específicos y así. Y luego fue un poco derivando a lo que es enseñar, mostrar la vida de una jugadora profesional de voleibol desde dentro, que yo, si fuera una chiquilina, me encantaría. Pero bueno, también te digo una cosa, me encantaría de jugadora y me encantaría ver cómo es la vida de un panadero cuando va por la mañana y que me bien, cuente. claro. Porque me gusta esa parte de que te cuenten cómo es la vida desde dentro. Y ahí empecé un poco a compartir, a enseñar, todas las partes que hago de las clínicas un poco subdivididas, pero también lo meto dentro de las redes sociales. Y bueno, ahí voy compartiendo y me gusta, la verdad que me gusta mucho. Sí. Claro. ¿Y se puede vivir entonces del vóley perfectamente? O sea, Yo vivo del vóley. Es una posibilidad. O sea, yo vivo estamos del hablando de una vóley. jugadora de selección de España. Por ¿no? supuesto, Que juega pero digo, en Italia. en A otros esos países. niveles se puede. En Uruguay te respondería que no, ya. No, pero igual Uruguay una no se jugadora puede vivir de nada, no, uruguaya, mentira. igual una jugadora uruguaya que es buena puede también irse al extranjero y acabar haciendo Claro. una carrera como yo. Yo estoy jugando. ¿Podría hacer una carrera profesional en España? Sí, un poquito más limitada o con unas Claro. condiciones diferentes. Yo, por ejemplo, escojo hipotecar un poco mi vida porque al final yo tengo que irme cada Dejar X de ver tiempo, familia, correcto. cambiar de país, llevarte el Correcto. bolso. Y al final irme de septiembre a mayo al equipo que sea y luego el handicap de que de mayo a septiembre estoy con el equipo nacional. Claro, Con lo cual, tu vida es esa. Hoy mi es vida esa. hoy por Hasta hoy los es eso. 35 por eso estoy hacer aquí en eso. Uruguay, porque después de 3 años haciendo club, selección, club, selección, club, selección, más que yo las semanas de vacaciones me dedico a trabajar porque creo mis clínicas, Claro. olvídate. Sí, hoy de Sí, mañana no. que te levantaste y estabas caminando por la arena, por la playa, no lo podías creer. Para Sí, vos es como sí. estar en... Estaba diciendo, "Guau". Claro. Me sentía mal igual, ¿eh? ¿Cuál Me es sentía esta mal vida? decir, no estoy entrenando, no estoy Claro, trabajando. sí, te empieza el sentimiento de culpa, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero sí se puede. Creo que lleva
un sacrificio, si lo quieres llamar así, porque no lo puedes tener todo. es No, y hoy imposible. pasa con otros deportes. Tenemos 18 jugadoras de la selección de fútbol que juegan afuera, como Ximena Velasco que hoy contamos, o gurisas de Claro. handball que se han ido a jugar a Italia, por ejemplo, a la B. Hay varios casos, ¿no? Aquí tienen dos, creo, jugadoras uruguayas que están jugando de voleibol fuera. Ah, mira. Creo que hay una en Italia y otra en España. Bueno. Sí, creo que una de ellas estuvo en Israel también. Os tenéis que informar vosotros, porque no Sí, estoy sí, segura. sí, no tengo ni Pero idea. creo que hay dos jugadoras que están en el extranjero. Buen pique. Buen Sí. pique. Quiero saber el lugar que te Una costó más. más adaptarte. País, ciudad. Me hicieron el otro día una pregunta parecida. No fui original, pero bueno. No, pero que me costó responderla, por eso me he quedado un poquito así. Me adapto bastante bien a todo. O sea, tengo una capacidad, eso viene por mi mamá, tengo una capacidad de adaptarme bastante grande. Quizás a la larga Alemania fue bastante más complicado, porque nosotros, por ejemplo, al final Uruguay y España, primos hermanos, ¿no? Lógico. Tienes la misma facilidad, Italia también. Alemania tienen un carácter como todo mucho más programado, más serio, más organizado, más protocolario, y me gusta para la parte profesional. Para la parte profesional, regio, perfecto, estupendo. Pero para la parte personal fue más complicado porque yo quería quedar con mis amigas para cenar y les tenía que avisar 3 días antes para que fuéramos a cenar. Entonces, esa parte complicada. Había que buscar la Complicada, vuelta. sí. María Priscila Schlegel, gracias por estar con nosotros. Hija de uruguaya que vive, no se sabe dónde, porque tiene mucho depende del equipo que la contrate, pero que juega la selección de España de voleibol y hoy nos acompañó. Para nosotros un placer, un lujito, ¿no? Muchísimas gracias y Espectacular. éxitos en Gracias el a exterior. vosotros. La vamos a ver en la Un selección, si gusto. estuvo acá en Deporte 5, papá, ahí está. Muchas gracias, María. Muchas gracias, chicos. Vamos arriba. Gracias. Cerramos el programa, che, y esperando. Será hasta mañana. Marcelo no está más, ¿no? Marcelo Bielsa. ¿No está? ¿No está Marcelo? 20 horas. Marcelo. En el Museo del Fútbol. Se fue Marcelo Bielsa. Bueno, 20 horas en el Museo del Fútbol. Marcelo Bielsa, conferencia del técnico de la selección. Chao, nos vemos, dale. Chau, chau.